Muy buenos días o muy buenas tardes, de acuerdo a la hora en que estén viendo ustedes este canal. Iniciamos hoy desde aquí, de la ciudad de Santa Marta, en Colombia, una serie de charlas sobre la historia y la filosofía del derecho. Consideramos que estas charlas son un desarrollo de una obra que hemos publicado recientemente por la editorial Ibáñez de Bogotá sobre el tema precisamente de la historia y la filosofía del derecho. Y vamos a desarrollar algunos de los temas que en esta obra tratamos. Creemos que el tema es importante, por supuesto, para estudiantes de derecho, para profesionales jurídicos, para magistrados, para jueces, etcétera, pero también es importante para el público en general. El derecho es una construcción espiritual, lo mismo que el arte, lo mismo que la filosofía, lo mismo que la política, etcétera, de tal manera que cualquier persona culta puede acceder a un producto del espíritu humano que es el derecho y puede tener algún interés en conocer los desarrollos históricos del derecho bajo la influencia de la filosofía occidental. En primer lugar, es eso lo que vamos a tratar, el derecho occidental. No despreciamos otras formas de derecho existentes en el mundo, el derecho hindú, el derecho musulmán, el derecho de las comunidades indígenas, sino que vamos a ocuparnos del derecho occidental porque ese derecho es el derecho usual, es el derecho que se ha impuesto en todas partes del mundo. De tal manera que hoy las relaciones de intercambio comercial se rigen bajo normas de derecho occidental. Incluso los países todos del mundo han establecido instituciones bajo el esquema ideológico, político del Estado de Derecho inventado en Europa, en el occidente. Y así se trate de regímenes que no son democráticos, en apariencia tienen constituciones, tienen parlamentos o congresos, tienen elecciones que imitan las instituciones políticas del Estado de Derecho occidental. Por eso pensamos que el derecho es importante para cualquier persona que quiera acceder a un producto cultural importante, que es el derecho igual a otros productos del espíritu humano. Bien, en primer lugar queremos señalar y determinar qué es lo que llamamos la civilización o la cultura occidental. En primer lugar, la cultura o la civilización, cuando hablamos de culturas y civilizaciones, puede ser la cultura china o la cultura hindú. Una cultura, una civilización es en primer lugar un locus, un lugar geográfico. Ese lugar geográfico para el caso de la cultura occidental, pues es Europa en primer lugar. En segundo lugar, América, América del Norte, América Central, América del Sur, continente que fue incorporado a la cultura occidental como consecuencia de la conquista, la colonización de Europa, de los países europeos, España, Portugal e Inglaterra, más tarde Holanda y Francia, fueron incorporados, este continente fue incorporado a la cultura occidental y por eso hace parte de esa cultura. Hay otros países que por razón de la colonización muy importante y en número grande, como es el caso de Australia, el caso de Nueva Zelanda, aunque no se encuentran en el hemisferio occidental, son o hacen parte de la cultura occidental de todas maneras por esa colonización inglesa muy importante en esos dos países que, entre otras cosas, aniquiló en buena parte a la población aborigen. Eso desde el punto de vista geográfico. Desde el punto de vista cultural, la civilización occidental se monta sobre 4 pilares fundamentales. El primer pilar es la religión judeo-cristiana, es decir, la religión que nace en Judea con Moisés
y que se encuentra prevista esas creencias en el Antiguo Testamento, que conforma con el Nuevo, lo que llamamos en Occidente la Biblia. Pero realmente para los judíos el texto fundamental es el Antiguo Testamento, que hace parte de la recopilación de sus creencias religiosas. Y el cristianismo, que es una derivación, quiérase que no, aunque también es una ruptura del mundo y de la religión judía. De tal manera que esos dos elementos, el mundo hebreo y el mundo cristiano, van a participar de una creencia fundamental religiosa que va a tener una influencia trascendental en el mundo occidental, que es la creencia en un único Dios frente a las creencias de dioses diversos, pluralidad de dioses de otras religiones, y un Dios creador de todo, y que además tiene la característica de una capacidad personal de comunicarse con los hombres a través de un mensaje de salvación. Mensaje de salvación que consiste en que si se aceptan sus mandatos y preceptos, se obtendrá una salvación eterna, es decir, se logrará que los hombres tengan una vida posterior después de la muerte. Entonces el primer pilar es la religión judeo-cristiana con estas características de un Dios único, personal. En segundo lugar, el otro gran pilar de la civilización occidental es sin duda alguna la civilización griega, con dos grandes características a mi juicio. En primer lugar, los griegos introducen la racionalidad, es decir, buscar explicar el mundo, los fenómenos externos a la conciencia, a través de la búsqueda de sus leyes. Es decir, los griegos por primera vez en la historia humana buscan la explicación racional del mundo sin acudir a principios sobrenaturales, a dioses creadores, etc. Y los griegos, a través de esa racionalización del conocimiento, colocan al hombre hacia el futuro, por supuesto, muchos siglos después, en el camino de la ciencia, del conocimiento científico. Eso va a ocurrir a partir de los siglos XVI, XVII, XVIII, donde se retoma el espíritu griego del conocimiento del mundo, del cosmos, a través de las leyes de este. Y el segundo aspecto de los griegos que llega hasta nosotros es sin duda la creación de una forma de gobierno única en su momento en la historia, y dentro de los países vecinos, todos con monarquías, con gobiernos autoritarios, absolutistas, de monarcas, que es el gobierno de la democracia. Es el gran invento de los griegos. Es decir, una forma de gobierno en la cual los ciudadanos participan en la gestión pública. El tercer pilar de la civilización occidental es sin duda Roma. Roma va a legar dos cosas muy importantes a la civilización occidental. La idea del imperio, que va a recorrer prácticamente toda la Edad Media bajo el concepto del imperio, del Sacro Imperio Romano Germánico, los intentos de construir nuevamente una sociedad imperial en Europa bajo Napoleón, el imperio antes, el imperio español, obviamente también participa de la idea imperial romana, y por supuesto, tal vez el más extenso de todos los imperios que han existido, el imperio británico. La idea imperial, pues, domina buena parte de la cultura occidental, para no hablar de los neoimperialismos, como el caso norteamericano actual, etc. Y el otro elemento que la cultura romana lega a la posteridad es sin duda alguna el derecho romano.
el derecho romano como un conjunto de conceptos fundamentales y de procedimientos para resolver controversias y conflictos entre los seres humanos a propósito de sus relaciones sobre los bienes, los problemas de propiedad, de posesión, de intercambio de bienes. Todo eso está regulado a través de conceptos que crean los romanos y de procedimientos cuando quiera que a raíz de estas relaciones se generan conflictos o controversias. Y la finalidad del derecho romano es resolver racionalmente ese tipo de conflictos sin que las personas tengan que llegar a vías de hecho. Es decir, el derecho como elemento de pacificación de la sociedad. Bien, el otro gran pilar de la civilización occidental va a ser la Ilustración. La Ilustración que se desarrolla a finales del siglo XVII, siglo XVIII en Europa, en países como Inglaterra, como Francia, en Alemania, etc. Y la Ilustración va a legar a la civilización occidental y posiblemente a la humanidad la idea de que el hombre posee unos derechos fundamentales inherentes a su naturaleza, derechos que son imprescriptibles, derechos que son de los cuales el hombre no puede ser despojado por ninguna causa o motivo. Y segundo, la idea de que el poder político está hecho para garantizar esos derechos fundamentales. De suerte que el Estado que no garantice esos derechos no es un Estado legítimo y por consiguiente es un Estado que puede derivar hacia la tiranía y la opresión. Y eso justificaría, por supuesto, que ese Estado no pueda existir y no merezca la obediencia ni el acatamiento de los ciudadanos. El otro elemento de la civilización occidental es sin duda alguna el desarrollo como nunca antes en la historia humana de la ciencia moderna. La ciencia permitió a la civilización occidental, entre otras cosas, su dominio sobre el mundo. Y es este dominio sobre el mundo, producto de la ciencia, entre otras cosas, la ciencia permitió que los occidentales tuvieran armas mejores que el resto de los países del mundo y que gracias a esas armas se pudieran conquistar muchos países y dominarlos y someterlos a los imperialismos occidentales. La ciencia transformó la forma de vida de los hombres. Y primero, claro, fue en Occidente donde la ciencia triunfó, pero después la ciencia se va a extender a todo el mundo gracias precisamente al dominio imperial de Occidente. Y es ese dominio imperial de Occidente el que explica por qué el derecho occidental, es decir, el derecho creado en Occidente, termina siendo un derecho universal. En la medida en que el Occidente globalizó el mundo, lo unificó bajo su dominio. En ese sentido, todo lo que Occidente produjo, entre esas cosas el derecho, terminó siendo universal, obligatorio para todo el mundo. Gústenos o no, esa es una realidad que ocurrió en virtud de la presencia de Occidente en todo el mundo, como proceso de globalización que logró Occidente a través de un dominio económico, comercial, etcétera, etcétera. Bien, entraríamos entonces al tema que es el producto de estas charlas y desarrollo un poco de nuestras ideas que consignamos en este libro que mencionábamos al principio sobre un desarrollo del derecho histórico, derecho de Occidente y su relación con algunas ideas de la filosofía que han influido y que han determinado cambios profundos en el derecho. Y siguiendo Aristóteles, podríamos decir que hay que definir a qué nos referimos cuando hablamos de la historia, cuando hablamos de la filosofía o cuando hablamos específicamente de la filosofía del derecho tal como lo han venido entendiendo los abogados desde hace 200 años. Entonces, primero, ¿qué entendemos por historia? En primer lugar,
hay que desechar las confusiones, los equívocos, las malas interpretaciones que tenemos acerca de la historia. En general, la gente piensa que la historia son hechos pasados que ya terminaron de ocurrir, hechos que ya están en un lejano pasado, que la historia está hecha por grandes personajes, que la historia se conforma de guerras y batallas y fechas y sitios geográficos, etc. Lo cual hace que la historia termine siendo pesada y a veces aburrida, que es lo que ocurre normalmente en nuestros colegios, en nuestras escuelas, cuando los profesores dan historias, o daban historia, porque creemos que ahora ni historia dan. Ni universal, ni colombiana, ni ninguna otra clase de historia, infortunadamente. Eso, desde luego, la historia tiene que ver con personajes, la historia tiene que ver con fechas, la historia tiene que ver con sitios geográficos, indudablemente que sí. Pero la historia es algo mucho más profundo, es algo mucho más sustancial que los simples personajes y los grandes acontecimientos, etcétera, que hemos entendido siempre como la historia, y como hechos simplemente pasados, es decir, que ya ocurrieron y que ya no tienen ninguna vigencia. En un sentido sustancial, el único animal histórico es el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el único animal que es consciente de su pasado, que es histórico por consiguiente, es el ser humano. Esa es una gran ventaja del ser humano frente al resto de los seres de la creación, llamémoslo así. En segundo lugar, miremos cómo historiadores muy importantes han tratado de definir la ciencia de la historia. Hay que decir, en primer lugar, pues que la ciencia de la historia tiene una vida muy corta. Realmente tenemos una construcción científica de la historia prácticamente a mediados del siglo XIX. De manera que tiene una historia muy corta como ciencia, digamos así. Bien, entonces, Voltaire, criticando un poco lo que había sido la idea que teníamos de la historia, esa idea de las batallas y los grandes personajes, etc., decía lo siguiente, un hombre de la Ilustración: la historia debe ocuparse de los hombres, de sus problemas, y no tanto de los reyes y sus batallas. Y precisando más esta idea, decía Voltaire que los historiadores modernos, y por ahí va a seguir la ciencia de la historia, debía ocuparse de los usos, de las leyes, de las costumbres, del comercio, de las finanzas, de la agricultura, de los habitantes, de sus costumbres, de sus relaciones sociales, es decir, de la vida misma. Y así encontramos que grandes historiadores, siguiendo esta línea que Voltaire trazó maravillosamente en su época, van a tratar de definir la historia por fuera de los grandes personajes y por fuera de las batallas y por fuera de datos geográficos y demás. Fustel de Coulanges, que es un historiador de finales del siglo XIX y que escribió una bellísima obra que se llama La ciudad antigua, obra que nos permite conocer los inicios de la cultura romana y de la cultura griega. Fustel de Coulanges decía que la historia es la ciencia de las sociedades humanas. Es decir, es un problema de colectividades, de comunidades. Y Marc Bloch, que fue también un historiador muy importante de la década 30-40 del siglo pasado, fue con Lucien Febvre el iniciador de un movimiento que se llamó los Anales de Estudios Históricos, Sociales y Económicos, que renovó en Francia y en buena parte de Europa la ciencia histórica, sobre todo desde el punto de vista de los hechos económicos y sociales.
que luchó en la resistencia contra la ocupación nazi de Francia, habiendo sido capturado y fusilado por los nazis. Él dice lo siguiente con una definición de la historia que complementa maravillosamente lo que decía Fustel de Coulanges a propósito de lo que se entiende por historia. Y decía él, la historia es la ciencia de las sociedades humanas, hasta ahí Fustel de Coulanges, en el tiempo, pero entendiendo el tiempo no como algo simplemente pasado, sino como una continuidad, es decir, donde lo pasado se integra con el presente, incide en lo presente, determina en alguna forma lo presente, y eso mismo se proyecta hacia un futuro. De manera que el tiempo histórico es un tiempo continuo, no es un pasado terminado y acabado, es un continuo de pasado, presente y futuro. Por eso el historiador no es simplemente una persona que se ocupe de los hechos pasados. El historiador se ocupa de los hechos pasados en cuanto inciden en los hechos presentes y nos permiten de alguna forma proyectar el futuro. No es el historiador un recopilador de cosas antiguas. Y por eso Marc Bloch recuerda una anécdota con Henri Pirenne, otro gran historiador belga, que elaboró una de las historias más importantes de la Edad Media, una historia clásica que se llama Historia de la Edad Media, y igualmente escribió en la cárcel, prisionero de los alemanes durante la Primera Guerra Mundial, sin un solo documento, sin una sola fuente, acudiendo solamente a su memoria prodigiosa, escribió una historia de Europa que se llama Historia de Europa desde las invasiones bárbaras hasta el siglo XX. Henri Pirenne, en una entrevista con Marc Bloch, le dice lo siguiente: si yo fuera un anticuario, es decir, un recolector de cosas antiguas, solo me gustarían las cosas viejas, pero soy un historiador y por eso amo la vida. Porque el historiador ama la vida, entiende, comprende al hombre, al ser humano, y entiende al ser humano en sus avances, en sus progresos y también en sus debilidades y en sus caídas. Pero quizás lo que más nos interesa le interesa más al historiador es la grandeza del hombre, su capacidad de creación, sus grandes desarrollos civilizatorios, etc. Y por eso Gordon Childe, que es un historiador y arqueólogo australiano, ya fallecido, escribió una obra muy conocida que se llama ¿Qué pasó en la historia?, define él la historia como la ciencia del progreso humano. Siguiendo a Henri Pirenne, uno podría decir, admiramos al hombre porque conocemos su historia. Y por eso, finalmente, la historia del ser humano y la historia de su progreso. Bien, todo esto nos lleva a señalar que la historia es, primero que todo, el proceso de desarrollo del ser humano en el tiempo. Son las sociedades humanas, entonces, los sujetos fundamentales de la historia. Pero aquí la gran pregunta es: los personajes célebres de la historia, los grandes personajes,
no cumplen ningún papel entonces en la historia. La historia se hubiera desarrollado sin necesidad de esos grandes personajes. Pensamos que no. Pensamos que los personajes, los grandes personajes, cumplen un papel fundamental en los hechos históricos, en los grandes acontecimientos, pero siempre y cuando existan unas condiciones favorables en las cuales ellos puedan cumplir su papel. Condiciones favorables de tipo social, de tipo económico, de tipo político, etcétera, etcétera. Solo cuando esas condiciones se colocan en línea, llamémoslo así, en ese momento ese personaje puede cumplir su papel. Piensen ustedes en lo siguiente. ¿Por qué Girolamo Savonarola, que quería la reforma de la iglesia, que se enfrenta al Papa Alejandro VI, pierde la batalla y termina en la hoguera? ¿Por qué Lutero, que se enfrenta a León X, Papa Medici, logra ganar la pelea contra Carlos V, el emperador más importante de Europa, y logra triunfar en su idea de reformar el catolicismo? Son las condiciones históricas del momento, sociales, políticas, etcétera, las que permiten que esos grandes personajes cumplan su papel decisorio en los acontecimientos históricos. Y allí entonces el personaje fundamental juega su papel. Si no existen las condiciones, ese personaje no va a jugar ningún papel y va a ser derrotado, como ocurrió con Savonarola, entre otras cosas. Y el otro tema, que también es muy importante, es pensar en que no solamente los grandes personajes de la historia cumplen papeles trascendentales y pueden impulsar las grandes reformas y las grandes transformaciones de la sociedad. Uno podría pensar cómo el mundo helenístico no hubiera podido expandirse sin la figura de un gran conquistador como Alejandro Magno. O uno no podría entender, por ejemplo, el papel de Julio César en la creación del imperio. La idea del imperio y la idea de un poder personal es una idea que introduce Julio César a raíz de sus grandes victorias militares y de destruir la oposición republicana en Roma. Uno no podría entender la independencia de América, en particular de algunos países andinos, sin la presencia de Bolívar y su resistencia y su consistencia a las adversidades para sacar adelante su proyecto libertador. De manera que los grandes personajes juegan un papel importante y están articulados a las condiciones históricas del momento. Pero ¿qué pasa con algunos personajes mediocres, secundarios? El caso que Marx muy bien señala de Luis Bonaparte, el sobrino de Napoleón, del Corso, que llega a ser emperador con el nombre de Napoleón III, un personaje relativamente menos brillante, por supuesto, que su tío, menos capaz. Pues ese personaje mediocre pudo jugar un papel importante porque las condiciones históricas de Francia le facilitaron ese papel protagónico. En primer lugar, él participaba del halo de prestigio de su tío, el hombre que había llevado a Francia a la estabilidad después de las convulsiones revolucionarias, el hombre que había sacado adelante las finanzas de Francia después de la quiebra producto de la revolución, el hombre que le había entregado tierras a los campesinos, tierras expropiadas a la nobleza. Hoy el campesinado francés es un campesinado medio gracias a que en Napoleón hizo la reforma agraria, llamémoslo así, entregando las tierras de los señores feudales expropiadas. Y Francia venía de un proceso de convulsiones revolucionarias, la revolución del 30, la revolución del 48, etc. De manera que Napoleón, Luis Bonaparte, entra a jugar un papel importante en la medida en que tiene ese pasado. En conclusión, pues, como nos recuerda
Carlos Marx. Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias escogidas por ellos, sino bajo circunstancias con las cuales se encuentran, circunstancias ya dadas y no elegidas por ellos, y que les han sido legadas por el pasado. Ahí está resumido claramente el papel de los grandes personajes, incluso de los personajes mediocres. El hombre hace su historia, pero no bajo las condiciones que él escoge, sino bajo las condiciones que le son dadas por la historia. Y si las condiciones de la historia son favorables, jugará un papel importante. Si esas no son favorables, no jugará un papel trascendental. Finalmente, ¿para qué sirve la historia? ¿Cuál es la utilidad de la historia? Sobre esto, pues, ha habido mucha tela por cortar, desde antiguo. La sabiduría popular ha dicho lo siguiente, que el que no conoce su historia, tanto el individuo como un pueblo, una colectividad, está condenado a repetirla, posiblemente a repetir los errores y los fracasos del pasado si no tiene en cuenta ese pasado. Y más o menos dentro de esa misma sabiduría popular que considera que la historia enseña y tenemos que recurrir a ella para guiarnos en el presente, Cicerón definió la historia como magistra vitae, maestra de la vida, maestra que nos enseña, y testigo de los tiempos, dice él. Testis temporum, testigo de los tiempos. Bien. Confucio igualmente predicaba que había que estudiar el pasado, que había que conocer el pasado. Decía él, conoce y estudia el pasado. Y un poco en la idea que decíamos antes de cómo el pasado se integra en alguna forma en el presente y lo determina. Shakespeare en alguna de sus obras decía que el pasado es el preludio, es el prólogo de nuestra propia vida. Uno podría pensar que el hecho de conocer la historia explica, por ejemplo, el progreso humano. Yo creería, por ejemplo, que el caso de los chinos, que siempre han visto su pasado como parte de su presente, que lo integran. La figura del dragón es una imagen simbólica china que integra pasado y presente. Pues es un poco la idea que ha llevado a ese progreso, que ha llevado al progreso de esa sociedad. Ellos construyen sobre el pasado, no destruyen el pasado, no lo desconocen, lo integran en su presente. Y creo que es de las enseñanzas más importantes contemporáneas del uso productivo y creativo de un pueblo con respecto a su pasado. Finalmente, entonces, Marc Bloch, este historiador que mencionábamos tanto anteriormente, decía lo siguiente: siempre nos parecerá que una ciencia tiene algo de incompleto si no nos ayuda, tarde o temprano, a vivir mejor. Un valor instintivo nos incita a pedirle a la historia que guíe hoy nuestra acción. De manera que ahí volvemos al tema que decíamos al comienzo, la historia como maestra, como guía, como orientadora de nuestro presente, y esa es su utilidad. Más que la historia como anécdota y de entretención en una reunión, etc. La historia es guía de nuestras vidas y tenemos que conocerla para que pueda cumplir esa función individual y colectiva. Con esto terminamos la charla de hoy. Vamos a entrar posiblemente a definir con alguna precisión lo que entendemos por filosofía del derecho y
En charlas posteriores vamos a ir desarrollando aspectos de la historia del derecho y su ligazón con las ideas filosóficas de la época y del momento en que esas ideas filosóficas se desarrollaron. Muchísimas gracias y los esperamos en próxima ocasión.